Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a abordar una situación bastante inquietante, la verdad. Se trata de Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, pues acaba de sufrir un infarto en un momento, digamos, un poco sospechoso. Sí, la verdad es que la coincidencia es innegable. Hay que recordar que Monsalve es una figura crucial en este caso porque sus declaraciones apuntan a la supuesta participación de Uribe en la manipulación de testigos y también a sus vínculos con grupos paramilitares. Y justo ahora que Uribe se enfrenta a juicio por primera vez, ocurre esto. Es algo que sin duda genera muchas preguntas. Totalmente. La verdad es que a mí me impacta mucho la sincronización de este infarto. ¿Podrías darnos un poco de contacto sobre la importancia de Uribe en la política colombiana? Y bueno, ¿por qué estas acusaciones son tan controversiales? Uribe ha sido una figura importantísima en la política colombiana durante décadas. Sus partidarios lo ven como un héroe, alguien que combatió con mano dura la guerrilla, pero sus detractores lo acusan de graves violaciones a los derechos humanos. Este caso en particular ha dividido al país porque toca temas muy delicados en la historia reciente de Colombia: el conflicto armado, el paramilitarismo. En el material que analizamos para esta inmersión se menciona algo sobre agua saborizada, que se les daba a los testigos y que luego fallecían. ¿De qué se trata esto? Pues es un detalle, la verdad, escalofriante. Apunta a un patrón todavía más preocupante: la posible eliminación sistemática de testigos que podrían perjudicar a personas poderosas. Varios casos de personas que murieron en circunstancias muy sospechosas antes de poder declarar contra Uribe o contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, que también está siendo investigado por sus supuestos vínculos con paramilitares. Es realmente perturbador. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esos casos específicos? ¿Qué tipo de información podrían haber aportado estas personas? Por supuesto. En el audio se mencionan nombres, por ejemplo, Carlos Enrique Areza, Jaime Rivas, Luis Rivas, Juan Carlos Sánchez, José de Jesús Macero, Ricardo González, Juan de Jesús Sánchez, Juan Carlos Hernández y Rodolfo Toro. Cada uno de ellos tenía información relevante sobre las actividades de Uribe o de su hermano. Por ejemplo, algunos eran exparamilitares que afirmaban haber recibido órdenes directamente de los Uribes. Otros eran testigos de amenazas o incluso de acciones violentas perpetradas por grupos paramilitares. La coincidencia de sus muertes antes de testificar es, como mínimo, sospechosa. Si Monsalve no puede declarar, ¿qué implicaciones tiene esto para el juicio? ¿Se podrían usar sus declaraciones previas? ¿Y cómo afectaría esto a la búsqueda de la justicia? Pues es difícil predecir con certeza qué va a pasar. Dependerá mucho de la condición de Monsalve, si puede recuperarse para poder testificar. Si no es así, la Fiscalía podría intentar usar sus declaraciones anteriores, pero la defensa seguramente argumentará que no son válidas sin la posibilidad de contrainterrogarlo. Este caso ya es un hito en la justicia colombiana, y la situación de Monsalve pues añade una capa de complejidad e incertidumbre que podría tener consecuencias muy importantes para el desarrollo del juicio y para la posibilidad de alcanzar una sentencia justa. Leí la reacción del senador Iván Cepeda, que ha sido un defensor de Monsalve. Él exige garantías para la seguridad y la atención médica de Monsalve. Sin embargo, por parte de los que apoyan a Uribe, el silencio ha sido la respuesta predominante. ¿Qué nos dice esto del clima político que rodea este caso? Es un reflejo de la profunda polarización que existe en Colombia en torno a la figura de Uribe. Sus seguidores suelen desestimar las acusaciones en su contra, las ven como una persecución política, mientras que sus críticos lo ven como un símbolo de la impunidad que ha reinado en el país durante décadas. Esta división se ve claramente en la reacción al infarto de Monsalve. Por un lado, hay quienes exigen una investigación a fondo y justicia para las víctimas, y por otro lado, quienes minimizan la situación o incluso la justifican. Esto me lleva a preguntarme, ¿qué mecanismos existen en Colombia para proteger a testigos claves en casos de alto perfil como este? Monsalve contaba con alguna medida de protección. Esa es una pregunta clave. Colombia sí ha implementado programas de protección a testigos, pero su eficacia es cuestionable, especialmente en casos que involucran a figuras poderosas o redes criminales con mucha influencia. A menudo los testigos se enfrentan a amenazas, a intimidación e incluso atentados contra sus vidas a pesar de estar bajo protección. Es una realidad preocupante que evidencia la fragilidad del sistema judicial y la dificultad de garantizar la seguridad de quienes se atreven a desafiar a la impunidad. Entonces, ¿qué podemos deducir de la información que tenemos hasta ahora? ¿Estamos ante un caso de simple mala suerte o hay algo más siniestro en juego? Es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. El historial de Uribe, las muertes sospechosas de otros testigos, la falta de transparencia en algunos aspectos del caso, la polarización política. Todo esto crea un clima de desconfianza y alimenta la sospecha de que algo turbio podría estar sucediendo. Si retomamos nuestra conversación, es importante destacar que la situación de Monsalve no es un caso aislado en Colombia. Lamentablemente existe un largo historial de violencia e impunidad, especialmente en casos que involucran
involucran a figuras poderosas. Claro, muchos de esos casos, como mencionaste antes, tienen un denominador común. La sospechosa desaparición o muerte de testigos claves es como si hubiera una fuerza invisible que busca silenciar a cualquiera que se atreva a desafiar el statu quo. La percepción que comparten muchos colombianos desde los falsos positivos, donde militares asesinaron a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, hasta las masacres paramilitares que sembraron el terror en vastas regiones del país. La historia de Colombia está marcada por la violencia y la dificultad para alcanzar la justicia. Y en muchos de esos casos la justicia parece ser selectiva. Pareciera que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto de la sociedad. Esa es una crítica recurrente al sistema judicial colombiano. La falta de recursos, la corrupción, la influencia de grupos armados y políticos, todo esto contribuye a la percepción de que la justicia no siempre es imparcial ni efectiva. Y volviendo al caso de Uribe, ¿qué paralelismos podemos encontrar con otros casos de alto perfil donde la intimidación a testigos ha sido un factor determinante? Hay varios ejemplos que vienen a la mente. El caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente, es uno de ellos. Varios testigos que lo vinculaban con actividades paramilitares fueron asesinados o desaparecieron antes de poder declarar. Otro caso emblemático es el proceso contra el ex senador Jorge Noguera, exdirector del DAS, acusado de utilizar esta institución para perseguir y asesinar a opositores políticos. En este caso también se reportaron amenazas e incluso atentados contra la vida de algunos testigos. Es descorazonador ver cómo se repite este patrón. Pareciera que la impunidad se ha convertido en una especie de norma en estos casos. Es una realidad dolorosa, pero no podemos permitir que la resignación nos paralice. Es necesario seguir denunciando, investigando, exigiendo justicia. La lucha contra la impunidad es una tarea de largo aliento, pero cada paso que damos en esa dirección nos acerca un poco más a una sociedad más justa y equitativa. ¿Y qué papel juega la sociedad civil en esta lucha? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para romper este ciclo de violencia e impunidad? La participación ciudadana es fundamental. Informarse, denunciar, exigir transparencia a las autoridades, apoyar a las organizaciones que defienden los derechos humanos. Todo esto contribuye a generar presión para que los casos no queden en la impunidad. También es importante fomentar una cultura de respeto a la ley, a la justicia y a la verdad. Mencionaste la importancia de informarse en la era de las redes sociales. Y la información instantánea a veces es difícil distinguir entre lo que es real y lo que es manipulación. ¿Cómo podemos asegurarnos de estar accediendo a información veraz y confiable? Es un desafío importante, es crucial contrastar la información, consultar diversas fuentes, ser críticos con la información que recibimos. Hay medios de comunicación y periodistas independientes que hacen un trabajo riguroso y comprometido con la verdad. Apoyarlos, difundir su trabajo, es una forma de combatir la desinformación y promover un debate público basado en hechos. Y en este caso específico con la salud de Monsalve en entredicho, ¿qué mensajes claves deberían resonar para la audiencia que nos escucha? Creo que lo más importante es que este caso nos recuerda la fragilidad del sistema judicial y la necesidad de proteger a quienes se atreven a denunciar la corrupción y el abuso de poder. Monsalve, con su decisión de hablar, se convirtió en un símbolo de esa lucha contra la impunidad. Y es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos de que su voz no sea silenciada. Su voz y la de tantas otras víctimas que claman por justicia, este caso nos confronta con una realidad incómoda, pero también nos da la oportunidad de reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad donde la verdad y la justicia no sean privilegios de unos pocos, sino derechos garantizados para todos. Exactamente. Y para construir esa sociedad necesitamos ciudadanos informados, críticos, participativos, que exigen a sus líderes rendición de cuentas y que no se conformen con la mediocridad ni la impunidad. Es un llamado a la acción, a no permitir que el miedo nos paralice a levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Y para profundizar en este tema, recomendamos a nuestra audiencia que consulte el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis profundos y perspectivas diversas sobre los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de la paz y la justicia. Es una excelente recomendación. Voces de Colombia es un espacio valioso para comprender la complejidad de la realidad colombiana y para encontrar inspiración en las historias de quienes luchan por un futuro mejor. Regresando a nuestra conversación, ¿no? A la situación de Juan Guillermo Monsalve y las implicaciones de este caso. Es importante, yo creo, destacar que este problema no es exclusivo de Colombia. Tienes toda la razón. Desgraciadamente, la intimidación a testigos, silenciar las voces críticas,
la manipulación de la justicia, son prácticas que vemos repetidas en muchos países de Latinoamérica. Exactamente. Vemos un patrón similar en casos de corrupción de abuso de poder a lo largo de la región. Desde México hasta Argentina, pasando por Perú, Guatemala, la impunidad se ha convertido en un obstáculo persistente para consolidar la democracia y el Estado de Derecho. Y esa impunidad genera un clima de miedo, ¿verdad? Un clima que impide que la verdad salga a la luz y que los responsables rindan cuentas. Es un círculo vicioso que hay que romper. La sociedad civil tiene un rol fundamental en esta lucha, exigiendo transparencia, defendiendo los derechos humanos, construyendo una cultura de legalidad. Hablando de la sociedad civil, no podemos olvidar el trabajo, la verdad, admirable de periodistas, activistas, organizaciones de derechos humanos que arriesgan sus vidas para denunciar la corrupción, para defender a las víctimas. ¿Cuál dirías que es su principal aporte en estos casos? Su labor es esencial para visibilizar la verdad, para generar conciencia, para movilizar a la sociedad. Sin ellos, muchos casos de corrupción e impunidad pues quedarían en la oscuridad. Y además ejercen presión, ¿no?, sobre las instituciones para que cumplan con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. La justicia no puede ser solo una idea abstracta, debe materializarse en acciones concretas, proteger los derechos, reparar a las víctimas, construir una sociedad más justa. Este caso nos invita a reflexionar, ¿verdad?, sobre el estado de nuestra democracia, la necesidad de fortalecer las instituciones, garantizar la independencia judicial, proteger a quienes se atreven a denunciar la corrupción. Y un llamado a la acción, a no resignarnos a la impunidad, a construir un futuro donde la verdad y la justicia sean los pilares de nuestra sociedad. En definitiva, esta profunda inmersión en el caso de Monsalve nos ha confrontado con una realidad compleja, desafiante, pero también nos ha recordado la importancia de luchar por la justicia y la verdad. La verdad importa, la justicia debe prevalecer, la impunidad no puede ser la norma. Invitamos a nuestra audiencia a seguir informándose, a no dejarse manipular por la desinformación, a exigir respuestas a sus líderes, a participar activamente en la construcción de una región más justa y transparente. Y bueno, ya para terminar nuestra inmersión, no podemos despedirnos sin antes recomendarles el podcast Voces de Colombia en YouTube. En él encontrarán análisis muy completos, perspectivas diversas sobre los desafíos que enfrenta Colombia. Una excelente recomendación. Apoyar este tipo de iniciativas es fundamental para promover el debate público y la búsqueda de soluciones. Exactamente. Y bueno, de parte de todo el equipo de Deep Dive, les deseamos una muy feliz Navidad.